¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy queremos conversar respecto al concepto de reparto de utilidades y respecto también a lo que está pasando con la discusión del salario mínimo. Es por eso que hoy día estaremos hablando de estos temas en profundidad en nuestra sección Economía a escala humana. Y ahí está, lo ven ustedes en pantalla, nos acompaña ¿quién es el jefe de esta sección de Economía a Escala Humana? Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, Victoria. Bien, aquí en casa cuidándonos. Muy bien, importante además también con todas las últimas noticias que hemos recibido respecto a la pandemia. Así que está bien. Nosotros también tomando nuestros resguardos por acá, de todas formas, para evitar los contagios. Oye, anunciamos que teníamos varios temas para conversar y hay uno que nos gustaría partir por definir contigo, que es el concepto de reparto de utilidades. ¿Cómo podemos definir este concepto que además hace noticia ahora, recientemente, luego de que se comenzara a discutir en el Parlamento un proyecto de ley que presentó Tucapel Jiménez y que aborda precisamente esta temática, pero hay confusión respecto a lo que significa entonces el concepto de reparto de utilidades? ¿Cómo podríamos explicarlo? Justamente este proyecto de ley impulsado por el diputado Tucapel Jiménez está en su curso de debate. A la Fundación Sol le tocó participar en ese debate, tanto en una comisión técnica previa a la discusión en la comisión, como en la comisión misma. De hecho, tuvimos una presentación hace una semana atrás. ¿Y qué es la participación de utilidades? Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que en un país donde se ha generado tanta riqueza en las últimas décadas, donde se ha generado tasas de crecimiento importantes, la gran pregunta es ¿por qué los hogares viven tan mal? Se tienen que recurrir a la deuda, al endeudamiento para llegar a fin de mes, lo que hemos hablado en varios programas, ¿no? Y eso pasa fundamentalmente porque no existen mecanismos institucionales para que los trabajadores y las trabajadoras puedan disfrutar el crecimiento, la riqueza que ellos mismos generan, ¿no?, en los distintos espacios productivos. Una de esas instituciones es la sindicalización, la negociación colectiva, que en Chile está bastante cercenada, no se puede negociar colectivamente, por ejemplo, por ramo, sector económico. Otra institución es el salario mínimo, de la cual vamos a hablar en un ratito más. Y también existen otros mecanismos importantes para poder distribuir el crecimiento, las utilidades que generan las empresas, que es el concepto de repartición de utilidades o participación de utilidades, que en Chile tiene otro concepto que también está asociado, que es el concepto de gratificaciones. Y ahí se genera la confusión entre estos dos conceptos. ¿Cómo podemos ir distinguiéndolos? Además, también un poco desmembrando lo que tú recién nos mencionabas, los dos mecanismos que hay para poder hacer estas gratificaciones. Exactamente, en el concepto de remuneración que está definido en el Código del Trabajo, aparece el concepto de sueldo base, el concepto de horas extras y también aparece el concepto de participación de utilidades y de gratificación. Ambos son expresiones que de alguna manera intentan regular la manera en que las utilidades o las ganancias que tienen las empresas también se pueden ver reflejados en beneficios para los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esas empresas. Básicamente esto data de hace casi 100 años atrás. En Chile la ley de las gratificaciones, de la participación de utilidades nace en 1924, ¿no?, cuando se comienzan a implementar las primeras leyes laborales en Chile. Perfecto. Y en el Código del Trabajo de 1931 es donde queda tipificado casi los mismos aspectos que rigen hasta el día de hoy, que básicamente son los siguientes. ¿Cuáles son? Existen dos grandes artículos en el Código del Trabajo, ¿no?, y que pueden parecer lejanos, pero a la hora de mirar la liquidación de sueldo, muchas personas les va a hacer sentido. Y estos artículos son el artículo 47 del Código del Trabajo. Dice lo siguiente. Espérate, mira, de hecho, ya que tú lo estás anunciando, yo quiero presentártelo porque además lo tenemos en una gráfica para que la gente también pueda verlo en su casa. Lo que tú estabas mencionando entonces respecto a lo que dice la actual legislación, que ya como nos dabas tú luces, tiene casi 100 años, pero ya al menos desde 1930 comienza a estar fuertemente en vigor y señala lo siguiente, artículo 47 del Código del Trabajo, obligación de gratificar anualmente a los trabajadores en proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes. Y además está el artículo 50 del Código del Trabajo que señala método alternativo, 25% del sueldo anual con un tope por año de 4,75 ingresos mínimos mensuales.
Exactamente. ¿Cómo El podemos artículo traducir? 47 genera esta posibilidad de que las empresas al menos tengan que repartir el 30% de las ¿Ya? utilidades líquidas, que es un concepto que vamos a explicar inmediatamente, que se generan en un año. Entonces, si una empresa tiene utilidades de 1.000, al menos debería repartir 300 entre sus Ah, trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que quiere decir. Ahora, el concepto de utilidad líquida es un concepto que es un poco complejo, porque se ujú, define como la renta líquida imponible. La renta líquida imponible es la base de utilidades en las cuales se enfrentan las empresas con servicio de impuesto interno. Sobre esa base, servicio de impuestos internos aplica el impuesto a las utilidades, que en Chile es un ya. 27%, pero se le descuenta algo que se conoce como el capital propio, el 10% del capital propio. ¿Qué es el capital propio? Básicamente son los activos fijos que tienen las empresas y otros componentes que son un poco más complejos. Y por tanto, algunas empresas que tienen muchos activos fijos, por ejemplo, la línea aérea, que tiene muchos aviones, son activos fijos, son muy Sí. caros. O un supermercado, una multitienda que tiene que invertir en los locales, ¿no? En la infraestructura para desarrollar su negocio, también tienen muchos activos fijos. Por tanto, lo que sucede es que cuando se le define de esa manera, este 10% del capital propio, que es una idea de retribución a el capital por invertir en estos negocios, en muchos casos se termina comiendo a la renta líquida imponible y la utilidad Mm, líquida pasa a ser negativa. Aunque la empresa puede tener una utilidad financiera, que es distinta a la utilidad líquida, que es como la utilidad de la última línea cuando se publica en el claro. diario, la empresa ganó 1.000 millones de pesos. Esa es la utilidad financiera, es ¿Ya? distinta, no la tributaria. Y por tanto, lo que sucede es que a veces esa utilidad líquida es negativa y no hay derecho a la participación en las utilidades. Pero eso no es solo el problema, y ese no es el problema más importante. Lo que Ah, sucede es no. como hay un mecanismo alternativo, que es el que tú leíste del artículo 50, 50. exactamente, y el artículo 50 lo que dice, y lo que tú decías, es que se gratificará a los trabajadores pagándole el 25% de su remuneración con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Y qué ha Sí. pasado en la práctica? Eso, Que ¿cómo? Porque además prácticamente, tengo entendido que ¿cómo? además este segundo mecanismo es el que está más extendido en las empresas chilenas. Completamente. O sea, lo que han hecho las empresas, primero hay cerca de un 13% de las empresas en Chile que no paga gratificaciones. Y el 87% que paga, prácticamente 9 de cada 10 empresas que pagan gratificaciones lo hacen con el artículo 50. Por tanto, no están pagando el 30% de las utilidades, sino lo que hacen es pagar el 25% de la remuneración de los trabajadores con este tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Y qué significa eso en la práctica, Victoria? Significa que las empresas, cuando van a contratar a un trabajador o una trabajadora, le dicen lo siguiente: ¿sabe qué? A usted lo voy a contratar por 410 lucas, por ejemplo. Ya. Y finalmente lo que hacen es pagarle un sueldo base, equivalente al sueldo mínimo, que hoy día está en 326.500 pesos, más un 25%, que son como 81.500 pesos aproximadamente, que corresponde a la gratificación, y ahí llegamos aproximadamente a como 410.000 pesos, ¿no? Oh, Entonces, se internaliza como un costo fijo el pagarle a alguien el sueldo base, equivalente sí. al mínimo, más la gratificación, y no hay ningún reparto de utilidades. No existe el reparto de utilidades. Entonces la empresa le puede ir muy bien, puede generar millones y millones de pesos en utilidades, y finalmente a los trabajadores le pagan siempre lo mismo, el sueldo base más la gratificación, que es un componente que pasa a ser fijo. Marco, y para entender bien, ¿esto es opcional para cualquier tipo de empresa? Me refiero, por ejemplo, incluso las empresas grandes o incluso las multinacionales que manejan ingresos importantes y por lo mismo utilidades abultadas, también pueden acogerse a este artículo 50. ¿No hay un requisito de tamaño, de utilidad o de volumen de la compañía para acogerse a un sistema o al otro? No hay ningún requisito. Cualquier empresa que tenga fines de lucro y tenga fines productivos, que son las que tienen que pagar gratificaciones, ¿Sí? empresas que no tienen fines de lucro no tienen que pagar gratificaciones, deben elegir y tienen la posibilidad de elegir entre el artículo 47, reparte el 30% de las utilidades líquidas, o el artículo 50, que es este 25% de las remuneraciones con el tope, ¿no? Entonces, en algunas empresas se paga este 25% de remuneraciones y en otras se paga el tope. Y se dice, bueno, a todos les vamos a pagar el tope, que si tú lo mensualizas,
porque 4,75 ingresos mínimos mensuales te va a dar una cantidad superior a $1.000.000, ¿no? Pero si lo mensualizas, actualmente da en torno a 130.000 pesos mensuales. Entonces, finalmente, lo que han hecho las empresas es decir, esto se va a transformar en un costo fijo. Pago el sueldo base igual al mínimo, le agrego la gratificación, si es un 25% serán 81.000 pesos, si nos vamos al tope, como se extiende para todos los trabajadores, serán 130.000, entonces podré pagar hasta 455.000 pesos aproximadamente, pero adiós el reparto de las utilidades. Prácticamente el 3, el 4% de las empresas está repartiendo utilidad. ¿Y dónde se termina repartiendo utilidad en términos efectivos? En las pocas empresas donde hay sindicatos grandes que negocian colectivamente, y en esa negociación colectiva se llega a convenir justamente algún tipo de cláusula que exige que exista reparto de utilidades incluso más allá de la ley. Esas son las pocas empresas en Chile donde hay reparto de utilidades real. Pero esos son casos, dentro de todo, más bien excepcionales, según lo que entiendo yo. O sea, donde están estos sindicatos fuertes, donde son empresas grandes y que tienen esa muñeca para poder hacerlo, bueno, son casos bien puntuales y no es la generalidad entonces de los trabajadores chilenos. Exactamente. Más aún cuando en Chile la tasa de sindicalización es menor al 20%, claro, y cuando los trabajadores y trabajadoras cubiertos con un instrumento colectivo es menos del 10%. Entonces estamos hablando, tal como tú bien dices, de una excepcionalidad. Por tanto, hoy día, en términos prácticos, la participación de utilidades está totalmente desnaturalizada como concepto. El concepto de gratificación se transformó en un costo fijo, ya internalizado por las empresas, y cuando ofrecen un salario a quien contratan, se le dice, el contrato por 450.000 pesos. ¿No? Y la gratificación está dentro de aquello y no existe reparticipación de utilidades. Y es por eso que eso tiene que ser parte de una discusión nacional. De hecho, ha estado presente en algunos programas presidenciales y se tiene que colocar como un tema de discusión. Bueno, Marco, y por lo mismo, ¿cómo es la experiencia internacional, ya que tú nos estás dando luces de lo que está pasando acá, en estos dos mecanismos, a través de estos dos artículos, pero ¿sucede lo mismo en otros países, por ejemplo, en otros países de la región? Existe la participación de utilidades, existe en Brasil, existe en Ecuador, en Panamá, en Perú, en México. Hay múltiples países donde existe, donde está tipificado los códigos del trabajo, incluso se eleva a nivel constitucional. ¿Ya? Y en otros países se desarrolla a través de los procesos de negociación colectiva, que es el caso uruguayo, ¿no? Que es muy importante. En Uruguay, cerca del 90% de los trabajadores está cubierto por instrumentos colectivos. En Chile es un 8% y en Uruguay es un 90%. Por tanto, hay negociaciones directas por sector económico, vale decir, no es que negocie una empresa en particular con un sindicato específico de esa empresa, sino que se juntan todos los trabajadores del comercio y negocian con los empresarios del comercio y llegan a estándares mucho más elevados que los que indica la legislación. Entonces, eso es muy relevante, y si uno colocara, no sé, un caso en Chile, nosotros mostramos estos datos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, las grandes empresas, Enel, Aguas Andinas, AFP Habitat, compañías mineras, si es que repartieran con el artículo 47 modificado, por ejemplo, si rompiéramos esta idea de la utilidad líquida, que tiene esto del capital propio, que explicamos anteriormente, si fuéramos a la utilidad financiera, por ejemplo, tendrían que repartir más de 30 millones al año por trabajador, ¿no? Con las utilidades que generan. De hecho, una compañía minera en muchos casos tendría que repartir más de 100 millones de pesos al año por trabajador, si es que no fuéramos el 30%, ¿no? Si fueran valores más bajos, si fuera el 15% de las utilidades, también significaría un aporte importante en la remuneración de los trabajadores en Chile. Qué impresionante, y el impacto que eso tendría en la economía además también, y bueno, lógicamente, directamente en la vida de los trabajadores. Tú mencionabas recién el caso uruguayo, pero también decías, bueno, hay algunos países que incluso tienen contemplado esto en la Constitución. El caso de Panamá, digo, es así, ellos lo tienen redactado incluso en su Carta Magna, pero si es que nos vamos y volvemos en realidad a Chile, acá la discusión se pone un poquito más peliaguda, porque Juan Sutil, el líder del gremio de los empresarios, dijo que esto era algo inconstitucional. Es más, señaló respecto al cambio de las gratificaciones su rechazo y dijo, es inconstitucional y coarta la libertad de las empresas. Yo quiero preguntarte sobre eso, pero por lo mismo me gustaría que revisáramos también
la cita gráfica de lo que él menciona y dice así: obligar a repartir el 30% puede matar a muchas empresas. En ninguna parte del mundo existe algo equivalente, salvo en Perú, que se mueve entre el 5 y el 10% de las utilidades dependiendo del sector. Yo ahí quiero preguntarte, Marco, ¿es cierto esto que él señala? Te lo pregunto porque tú acá nos estabas poniendo otros ejemplos y da la sensación de que no está en lo correcto. Exactamente, bueno, estamos acostumbrados a las declaraciones de los presidentes de la CPC y de los grandes empresarios, que en general son hombres, son presidentes, y en particular a Juan Sutil, que sus declaraciones son para atemorizar a la población y son la mayoría erróneas, le baja el nivel al debate, ¿no? Porque claramente hay intereses distintos y hay opiniones distintas, pero otra cosa es bajarle el nivel al debate. No puede él hablar de algo inconstitucional cuando está tipificado en el propio Código del Trabajo chileno. O sea, existe la posibilidad de, acogiéndose el artículo 47, de repartir el 30% de las utilidades líquidas. Y hay empresas pocas que lo hacen. Por tanto, o sea, no puede ser inconstitucional, ¿no? O sea, lo que él dice es falso. Es falso. De hecho, ¿cuál es el problema de cambiar la normativa laboral? De modificar la ley de repartición de utilidades o la ley de gratificaciones, que es justamente lo que se está legislando, porque un país no puede hacer modificaciones o pensar en otra manera de repartir utilidades, dado que en Chile prácticamente no existe y se ha tergiversado. Sería mucho más interesante que Juan Sutil reconozca que las empresas, sobre todo las grandes, han desnaturalizado esta ley, ¿no? Que la han transformado en un costo fijo, que no están repartiendo utilidades. Sería mucho más sincero que diga aquello, más que obstaculice la discusión, ¿no? Porque efectivamente uno se puede poner de acuerdo en el porcentaje, se puede poner de acuerdo en la base a la cual vamos a repartir, qué tipo de utilidad exactamente, y eso es parte de una discusión democrática. Si el porcentaje es 30, 25, 20, si es utilidad líquida, utilidad financiera, si es el resultado operacional de una empresa, eso siempre es parte de una discusión. Pero recurrir a la atemorización y a los argumentos inconstitucionales cuando algo no me gusta, decirle inconstitucional, es algo que es erróneo, ¿no? Que no corresponde. Si a mí algo no me gusta o afecta a mis intereses, le digo inconstitucional, por tanto todo lo que no me gusta le voy a decir inconstitucional. Bueno, por eso es que estamos en un debate constitucional y en un proceso vinculado a la Convención Constituyente y a lo que se ha elegido en los meses anteriores, que justamente intentan superar este debate hacendal que hemos tenido en Chile en las últimas décadas. Y eso quería preguntarte respecto al momento. ¿Por qué ahora se genera este debate en torno a este tema? ¿Es un tema que tradicionalmente se había visto postergado o que ahora, en mira justamente del nuevo proceso constitucional que mencionas tú, ha vuelto a reflotar porque quizás también podrían haber cambios al respecto? A ver, es un tema que siempre había estado latente en su discusión. Algunos gobiernos habían intentado presentar algún proyecto de ley y no lo hicieron, o quedó ahí guardado en el baúl de los recuerdos. Pero claramente, si es que tú le preguntas a representantes del mundo sindical, del mundo empresarial y también del mundo académico, todos tienen que reconocer que en Chile no se reparten utilidades, ¿no? Y las pocas empresas que se reparten es vía negociación colectiva con sindicatos fuertes, que son muy pocos. Recordemos que en Chile existen 11.000 sindicatos activos, pero la mitad tiene menos de 40 socios y socias, según estadísticas de la Dirección del Trabajo. Vale decir, hay una especie de pulverización, atomización sindical. Por tanto, el problema hace muchos años que está identificado. Es como el problema de las pensiones y las AFP, ¿no? Claro. Está clarísimo que hay un grave problema, pero no ha habido voluntad política para hacer esos cambios. Porque hoy día, bueno, hay una moción del diputado Tucapel Jiménez, que en general le ha interesado impulsar este tipo de discusiones, y creo que el debate constitucional y la revuelta social en 2019 también coloca estos temas en el debate y son urgentes, porque la pregunta es la siguiente: si el país ha crecido y ha generado riqueza, ¿por qué las personas ganan tan poco? ¿Por qué eso no llega, no chorrea? Y uno de los mecanismos está tapado, que es el mecanismo de la repartición de utilidades. Sí, pues. Oye, y por lo mismo, ya que tú mencionas también entonces este proyecto que presenta Tucapel Jiménez, ¿qué es lo que dice el proyecto? ¿Qué es lo que cambiaría respecto, por ejemplo, a los dos artículos que revisamos antes, el 47 y el 50, que los tienen entrampados en esta situación? Básicamente, el proyecto, que creo que podría ser mejorado porque hay algunas definiciones que establecer, es que se recupere el sentido genuino del concepto de repartición de utilidades o gratificaciones.
que efectivamente las empresas tengan que adherir al artículo vinculado a la repartición del 30% de las utilidades líquidas. Nosotros consideramos que se debería afinar también el concepto de utilidad líquida por los problemas que tiene del capital propio, y que para muchas empresas a través del capital propio se podían ver reducidas las utilidades líquidas o nunca pagar gratificaciones, y por tanto sería importante incorporar ese elemento en la discusión. Pero básicamente el proyecto de ley intenta articular o centrar la discusión en el artículo 47, que exista reparto de utilidades real y que por tanto exista vinculado al 30% de las utilidades líquidas. Oye, Marco, muy cortito, solamente para alcanzar a hablar algo también respecto al salario mínimo y aprovechar bien este momento del bloque, preguntarte si es que en algún momento de nuestra historia, cuando la sindicalización quizás fue más fuerte de lo que está actualmente, antes además tal vez del periodo de dictadura, ahí por los años 60, 70, ¿fue distinto el tema ahí de la repartición de utilidades o si es que se llegaba al menos lograr cumplir con aquello que por lo menos puntualiza el artículo 47 de traspasarlo directamente a los trabajadores? A ver, no hay buena estadística para poder ver efectivamente qué pasaba, por ejemplo, en los 60 o en los 70, pero sin duda el artículo 47 tenía mucho más peso que el artículo 50. El artículo 50 es más contemporáneo, en la forma que ha adoptado el pago de gratificaciones en las últimas décadas. Y al mismo tiempo es importante agregar que el pic de tasa de sindicalización fue en el año 72, donde llegamos a un 33,7% de sindicalización, el punto más alto de la historia de Chile. Y sin duda había posibilidades de tener negociaciones colectivas de mayor alcance. Si bien no estaba la legislación tipificado de manera explícita la negociación colectiva por sector económico o rama, sí estaba habilitada esa posibilidad a través de múltiples posibilidades. Por tanto, era otra el espacio de negociación entre las empresas y los trabajadores. Entonces, estamos en una situación mucho más desmedrada para el mundo del trabajo por todos lados. Salario mínimo, gratificaciones, negociación colectiva, sindicalización. Marco, nos queda literalmente ya el último minuto de conversación de este bloque. Tu impresión además también de lo que está ocurriendo con la discusión de el salario mínimo, ahí cortito porque ya está la comisión mixta sesionando a partir de esta jornada y posiblemente esto se extienda. ¿Alguna reflexión que quieras entregar? Muy breve, ¿cierto? Hubo diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, por eso se tiene que resolver en comisión mixta. No se aprueba la propuesta del gobierno que subir solo 10.500 pesos el salario mínimo, llevarlo a 337.000 pesos y subir levemente el ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio para mejorar los bajos salarios. No es aumentar el valor del trabajo, sino que el Estado le agregue un monto a los trabajadores y lo sube el monto máximo en un poquito más de 2.000 pesos, en 2 lucas, de 47.900 pesos a 50.000 pesos. Entonces, estamos en una situación difícil, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo de la crisis política. Uno esperaría que al menos suba la puntería de parte del gobierno y se haga una propuesta mejor que la que se tiene actualmente. Sí, vamos a estar siguiendo además esa discusión y vamos a conversar contigo también en los próximos capítulos de Economía a Escala Humana, junto a Marco Kremerman aquí en Cadena Nacional. Queremos agradecerte, Marco, mandarte un gran abrazo hasta allá, hasta tu casa. Y bueno, la otra semana ya nos reencontramos con más conversación. Así es. Muchas gracias. Un abrazo, Victoria. Que estés bien. Muy bien, igualmente.